En este video hablaremos acerca de la adoración profética. El ministerio profético es uno de los dones y llamados más significativos en la Biblia, con un propósito central: ser un canal de comunicación entre Dios y las personas. A lo largo de las Escrituras, los profetas desempeñaron un papel crucial al transmitir los mensajes de Dios, llamar al arrepentimiento, anunciar el futuro y edificar al pueblo de Dios. En este estudio exploraremos el ministerio profético, sus características, su relevancia hoy y cómo debe ser ejercido con integridad y humildad. Definición y propósito del ministerio profético. El ministerio profético es un llamado divino para ser portavoz de Dios. No se limita a predecir el futuro, sino que incluye diversos aspectos. Por ejemplo, revelar la voluntad de Dios. Los profetas comunican lo que Dios quiere decir en un momento específico. Eso lo vemos en Amós 3:7. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Llamar al arrepentimiento. Muchos profetas confrontaron el pecado y exhortaron al pueblo a volver a Dios. Esto lo vemos en Jonás 3:4. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Edificar, exhortar y consolar. El don profético también tiene un propósito de edificación para la iglesia. Esto lo vemos en 1 Corintios 14:3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Características de un profeta. Un profeta no es simplemente alguien que predice eventos, sino alguien que vive en intimidad con Dios y refleja su carácter. Algunas características clave incluyen intimidad con Dios. Los profetas pasan tiempo en la presencia de Dios para escuchar su voz y conocerle. Esto lo vemos en Jeremías 23:18. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha atendido y escuchado su palabra? Integridad y santidad. Un profeta debe vivir en obediencia a Dios para ser un mensajero confiable. Como dice 1 de Pedro 1 del 15 al 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Valentía. Los profetas a menudo deben entregar mensajes difíciles o impopulares. Por ejemplo, en Ezequiel 2:7, tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Humildad. Un verdadero profeta reconoce que es un instrumento de Dios y nunca busca su propia gloria. Juan 7:18 dice: el que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. El ministerio profético en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el ministerio profético continúa, pero con un enfoque en la edificación de la iglesia. El don de profecía es dado por el Espíritu Santo para edificar a la iglesia. Eso lo vemos en 1 Corintios 12:10. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Hay ejemplos de personas que ejercieron el don profético en la iglesia primitiva. Por ejemplo, Hechos 11 del 27 al 28. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber un gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. O en Hechos 21 del 8 al 9. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Es importante notar que Jesús
es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Eso lo vemos en Lucas 24, 44. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El ministerio profético sigue siendo relevante en la iglesia actual, pero debe ejercerse con sabiduría y bajo los principios bíblicos. El propósito principal de la profecía es edificar, exhortar y consolar. 1 Corintios 14:3 nos avisa: en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Cualquier mensaje profético debe estar en armonía con las Escrituras y debe ejercerse con discernimiento. 1 Juan 4:1 nos enseña: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Peligros y precauciones en el ministerio profético. El ministerio profético puede ser malinterpretado o mal utilizado si no se ejerce con cuidado. Algunos peligros incluyen la presencia de falsos profetas. Jesús nos advirtió en Mateo 7:15: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. El don de la profecía, al igual que el resto de los dones del Espíritu Santo, pueden llevar al orgullo espiritual. Algunas personas pueden ser tentadas a utilizar el don profético para llamar la atención sobre sí mismo, en lugar de glorificar a Dios. Por último, las profecías pueden dar lugar a interpretaciones erróneas. Los mensajes proféticos deben ser claros y no basarse en suposiciones humanas. El ministerio profético debe apuntar siempre a Jesús y su obra redentora. Como vemos en Apocalipsis 19:10, me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. ¿Cómo desarrollar el don profético? Para aquellos que sienten el llamado al ministerio profético, es importante cultivarlo de manera saludable. Y esto se hace a través de una vida de oración. La intimidad con Dios es esencial para escuchar su voz. El estudio de la palabra. Conocer las Escrituras ayuda a discernir la voz de Dios y evitar errores. Y mentoría. Tenemos que buscar la guía de líderes espirituales experimentados en el ministerio profético. El ministerio profético es un regalo de Dios para su iglesia, con el propósito de edificar, exhortar y consolar. Sin embargo, debe ejercerse con humildad, integridad y alinearse con la palabra de Dios. Los profetas no son superiores a otros creyentes, sino siervos llamados a ser canales de la voz de Dios. En un mundo lleno de confusión y ruido, el ministerio profético, bien ejercido, puede ser una luz que guía a las personas hacia la verdad y la voluntad de Dios. Como dice 1 Corintios 14:1, procurad el amor y aspirad a los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Profetizando a través de la música. El ministerio profético en un equipo de alabanza es una expresión poderosa y necesaria en la iglesia contemporánea. Cuando se ejerce de manera adecuada, puede profundizar la adoración, traer dirección divina y edificar a la congregación. Sin embargo, es importante que este ministerio se desarrolle con sabiduría, orden y sensibilidad al Espíritu Santo. Vamos a explorar cómo puede ejercerse el ministerio profético en un equipo de alabanza, basándonos en principios bíblicos y aspectos prácticos. El propósito del ministerio profético en la alabanza. El ministerio profético en la alabanza tiene como objetivo profundizar la adoración a Dios. Cuando ejercemos el don de la profecía, bien sea a través de un cántico espontáneo o a través de una melodía espontánea, queremos llevar a la congregación a una experiencia más íntima
con Dios. Edificar a la iglesia. Nuestro objetivo, como hemos dicho, debe ser traer palabras de ánimo, consuelo y dirección, como bien nos enseña 1 Corintios 14:3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Glorificar a Dios. Nuestro propósito es exaltar el nombre de Jesús y revelar su carácter y voluntad. Características del ministerio profético en un equipo de alabanza. Un equipo de alabanza que fluye en lo profético se distingue por ser sensible al Espíritu Santo. Los miembros están atentos a la dirección del Espíritu durante la adoración y las alabanzas, por ejemplo, en el culto. Quizás hay un tema específico que el Señor quiere tratar con la congregación, por ejemplo, el perdón. Entonces debemos procurar transmitir ese mensaje a la iglesia a través de las alabanzas. O también puede haber momentos donde debemos procurar guardar un silencio reverencial ante la presencia de Dios. Incluso puede que en el momento de dirigir las alabanzas, una de las canciones haya que cambiarla para poder ministrar aquello que Dios está colocando en nuestro corazón. Por supuesto, la guía del Espíritu Santo no debe servir como excusa para el desorden, ni mucho menos para no preparar el servicio que ofrecemos a Dios. También ocurre muchas veces que el líder de alabanza toma el momento espontáneo para predicar un mensaje, extendiéndose en sus palabras por mucho tiempo. En ese sentido, no olvidemos que nuestra función principal no es predicar, sino guiar a las personas a alabar y adorar a Dios con libertad. El momento de las alabanzas es muy valioso, porque es uno de los pocos donde la congregación participa de forma activa. No le quitemos ese privilegio a la gente con nuestras palabras. ¿Cómo ejercer el ministerio profético en la alabanza? Una forma es a través de la música y los cánticos espirituales. Debemos permitir que el Espíritu Santo inspire cánticos nuevos que edifiquen a la congregación en medio del culto. Como se nos enseña en 1 Corintios 14:15. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. La improvisación, bien sea el cántico o la música espontánea, es una herramienta muy útil para expresar lo que el Espíritu Santo está diciendo en ese momento. Por ejemplo, durante una canción, un miembro del grupo puede comenzar a cantar una frase inspirada por el Espíritu y el resto del equipo se une para desarrollar ese tema. ¿Cómo puedo aprender el cántico o la música espontánea? Practicando. Te invito a que tomes tiempo y en tu casa practiques el cántico y la música espontánea, una parte importante del ministerio profético. Por ejemplo, puedes tomar un versículo bíblico y yo te recomiendo comenzar con algún salmo y trata de agregar una melodía a esas palabras. O también puedes orar a Dios y mientras oras, intenta cantar aquello que deseas expresar. No tiene que ser muy complejo. Puedes tomar algunas palabras y repetirlas, como si fuera el coro de una canción con una melodía simple. Si tienes el don de lenguas, puedes utilizarlo también para expresar a Dios alabanzas. De nuevo, te invito a que lo practiques en casa, en tu momento de intimidad con Dios. Te aseguro que será mucho más fácil hacer en público algo que has practicado en privado. Podemos ejercer el ministerio profético a través de la intercesión. Guiados por el Espíritu, podemos orar en voz alta o también en silencio por las necesidades de la congregación durante el culto. Por ejemplo, mientras se canta una canción sobre la sanidad, el equipo puede orar por aquellos que necesitan sanidad física o emocional. No tiene que ser en voz alta. Si eres parte de un coro, puedes tomar las estrofas y las secciones musicales donde no cantes para interceder, para orar. Lo mismo si eres músico. También podemos y debemos declarar las promesas de Dios sobre la iglesia y sobre nuestra vida a través de las canciones. Ya para finalizar,
Recordemos una de las claves para ejercer el ministerio profético que encontramos en 1 Corintios 14, 39 al 40. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. No olvidemos que para ejercer el ministerio profético debemos tener una vida de oración, conocer la palabra de Dios y vivir en santidad, es decir, apartados para Dios. Tengamos cuidado con peligros tales como el orgullo y la falta de discernimiento. No debemos buscar el protagonismo ni usar el don profético para llamar la atención. El ministerio profético debe ser genuino, no forzado y nunca teatral. El ministerio profético es una herramienta poderosa para edificar la iglesia y glorificar a Dios. Cuando se ejerce con humildad, orden y sensibilidad al Espíritu Santo, puede transformar la adoración en una experiencia profunda y transformadora. Sin embargo, es esencial que vivamos en intimidad con Dios y trabajemos en unidad para que dicho ministerio sea efectivo. Como equipo de alabanza en Aviva, buscamos siempre que la adoración sea guiada por el Espíritu Santo y centrada en Cristo. Oremos para que podamos ejercer el ministerio profético con libertad, sabiduría y discernimiento en nuestras iglesias. También te invito a que reflexiones más acerca de estos conceptos. Recuerda que las preguntas que te hayan surgido a lo largo de esta clase puedes hacérnoslas llegar. Nos vemos en el próximo video.